solamente a ti. Amén. ¿Qué le parece? Le doy un fuerte aplauso al Señor y creemos que Dios va a hacer algo maravilloso el día de hoy. Amén. Déselo con todas sus fuerzas, hermano. Dios está aquí. Dios está aquí. Exaltamos su nombre solamente a ti. El que todo cambió, me rescató, la muerte derrotó. Cántelo que Cristo vive hoy. Pase a la cruz y la tumba, vida eterna tú ganaste, oh Dios. Grítenlo que Cristo vive hoy, vive hoy. Oh, día feliz, lavaste mi maldad. Oh, día feliz, jamás seré igual. Oh, día feliz, lavaste mi maldad. Oh, día feliz, jamás seré igual. Oh, por siempre me cambió. Dígale conmigo cuando esté en ese lugar. Cuando esté en ese lugar, frente a ti, mi cara frente a ti, tuyo soy, mío eres Jesús. No sé más allí habrá, y el dolor por fin terminará, a celebrar que Cristo vive hoy, vive hoy. Oh, día feliz, lavaste mi maldad. Oh, día feliz, jamás seré igual. Oh, día feliz, lavaste mi maldad. Oh, día feliz, jamás seré igual. Oh, por siempre me cambió. ¿Está listo? Dígale conmigo. Oh, qué glorioso día, qué gloriosa manera que me salvaste. Oh, qué glorioso día, qué glorioso nombre. Jesús, oh, qué glorioso día, qué gloriosa manera que me cambiaste. Oh, qué glorioso día, qué glorioso nombre. Dígalo. Jesús, oh, día feliz, lavaste mi maldad. Oh, día feliz, jamás seré igual. Día feliz, lavaste mi maldad. Oh, día feliz, jamás seré igual. Oh, por siempre me cambió. Oh, por siempre me cambió. Sí, denle un fuerte aplauso al Padre. Él nos ha cambiado, ¿sabe? Y por eso estamos aquí.
Hoy venimos a exaltar y a alabar a Dios con todo nuestro corazón. Amén. Perfecta gracia que me ha rescatado, tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, parroquiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, parroquiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu. Dígale conmigo. Yo quiero ser tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, parroquiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, parroquiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu. De gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria te veo, Dios. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, parroquiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, parroquiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu. Denle un fuerte aplauso al Padre. Él es digno. ¿Sabe? Cuando entendemos el poder del nombre de Cristo, cambia muchas cosas. Hoy, esta mañana, hemos venido a exaltar y a glorificar el nombre de Dios con un corazón dispuesto y listo para alabar y adorar al nombre. Entendamos ese poder para poder cambiar
lo que Dios está haciendo en estos días. Nuestro lado está, tuya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí, lleva nuestras cargas, nos libras del mal, tuya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí. Lucha por nosotros, nuestro lado está, suya es la victoria, ha vencido ya, No nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí. lleva nuestras cargas, nos libra del mal, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos. No nos moverán, Cristo estás aquí. Viviré, No moriré, tu nombre yo levantaré. Declaro hoy que sano soy, solo en Jesús. dígale, viviré, moriré. Tu nombre yo levantaré. Declaro hoy que sano soy, solo en Jesús. Señor, hoy en tu nombre, Padre, yo tomo la autoridad. Tú conoces mi corazón y sabes la intención que hay. Y hoy declaro que todo lo que haces, lo haces nuevo, lo haces poderoso. Y la obra que empezaste, la terminarás. Tú no mientes. Tú no mientes. Y hoy estamos aquí porque creemos que tuya es la victoria. Ya por nosotros vence las tinieblas, tu reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo y yo lo gritaré, gritaré. Dios ya por nosotros vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. Y en tu nombre, Cristo, cae el enemigo y yo lo gritaré, gritaré. Lucha, lucha por nosotros, vence las tinieblas, tu reino establece, No será movido. en tu nombre, Cristo, cae el enemigo y yo lo gritaré. Gritaré, gritaré. Viviré, no moriré.
Señor, tú eres por nosotros, Padre. Tú eres con nosotros, papá. Señor, toma nuestras vidas, toma nuestros corazones, papá. Termina la obra, Señor, que has empezado en nosotros. Tú la culminarás, porque creo que tú tienes toda la soberanía para hacerlo. Y creo que no te equivocas, nunca te vas a equivocar. Y hoy estamos aquí para cantarte. Toma la ofrenda que traigo de rodillas ante ti. Yo declaro, eres mi Dios. Mi vida nada es sin ti. Toma mi mano y guíame, susténtame con tu amor. Y hoy te adoraré.
siempre voy a adorarte. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte. Dígale conmigo. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte. Una vez más, dígale. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti, Por siempre voy a adorarte. Aquí estoy adorándote con lo que soy. Te adoraré en espíritu y verdad. Alzo mis manos adorándote. Así es, Señor. ¿Sabe? Ahorita que estábamos cantando, venía a mí un recuerdo cuando me fui de aquí, de la iglesia, de la casa del Padre, y perdí 15 años de mi vida buscando muchas cosas. Hoy la garganta ya no da para más por los excesos, por las cosas que pasaron. Pero creo que Dios todavía tiene un propósito en cada uno de nosotros. Por eso estamos aquí esta mañana, para exaltarle y glorificarle. A lo mejor llegará un día que yo ya no pueda cantar. Y sabe una cosa, lo voy a hacer con mi corazón, con mi tesoro guardado aquí, con mi obediencia, por amor, no por obligación. Mi obediencia porque te amo, Dios. Y hoy, esta mañana te cantamos solamente a ti, Padre. Toma tú mi vida. Y yo sé que tú tienes algo especial para cada uno. Y hoy lo puedo ver. Dígale conmigo. Si mis tesoros han perdido todo su valor, y en este mundo yo no encuentro más satisfacción, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús.
Si todo es nada comparado a lo que hay en ti, lo que estimaba ya no es importante para mí. Es porque he probado y he podido ver, sí, a Cristo Jesús. Dígale conmigo: y te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. Dígale una vez más: si mis tesoros han perdido su valor, si mis tesoros han perdido todo su valor, y en este mundo ya no encuentro más satisfacción, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús, a Cristo Jesús. Si todo es nada, si todo es nada comparado a lo que hay en ti, lo que estimaba ya no es importante para mí, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús, a Cristo Jesús. Dígale: te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. Dígale: te deseo. Y te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. Te deseo. Dígale: yo te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. Suficiente serás, tú suficiente serás, hoy y por la eternidad, tú suficiente serás. Dígale: tú suficiente serás, Tú suficiente serás.
serás. Tú suficiente serás. Hoy y por la eternidad. Tú suficiente serás. Tú suficiente serás. Tú suficiente serás. Hoy y por la eternidad. Tú suficiente serás. Sí, Señor. Te anhelo con todo mi corazón, con toda mi alma. Y anhelo tu presencia. Que ese cántico de libertad venga y libere todo ese potencial que hay en cada uno de nosotros. Con ese cántico de libertad. Que esos deseos que no son tuyos sean quitados de nuestros corazones. Ayúdanos a cambiar lo que no podemos hacer. Te necesitamos y anhelamos algún día estar frente a ti y, como lo dijo Pablo, terminar la carrera, llegar hasta ese lugar santísimo, hasta tu misma presencia. Toma nuestras vidas, Señor. Le invito a que levante sus manos por un momento más. Señor, necesito esos cánticos de libertad que vengan y rompan todo lo que estorba todavía en mi alma, en mi mente y en mi corazón. Necesito cantar y exaltar tu nombre todos los días. Todos los días, a cualquier hora, en cualquier momento, porque creo que tú rompes yugos, derribas murallas. Queremos sumergirnos en ese río, en el río de tu Espíritu Santo, que nos lleve, que nos lleve, que nos lleve. Llévanos.
Gracias, Señor. Puede decirle conmigo, con sus propias palabras: tú suficiente serás. Tú suficiente serás. Hay cosas que me gustan, hay cosas que me llaman la atención, pero tú lo llenas todo en mi vida. Tú suficiente eres. No necesito más. Tú eres el que llenas nuestros corazones. Amén. Le invito a que vaya a tomar. Buenos días a todos, hermanos. Señor les bendiga. Qué bueno que no permitió que la lluvia lo dejara amarrado a su cama. ¿Cuántos tuvieron calor el día de ayer? Bastante, ¿verdad? De hecho, creo que bajaron como 7 grados, 7, 8 grados, de ayer para hoy. ¿Sí? Incluso en la mañana yo todavía sentía calor y le decía a mi esposa: ¿hay que llevarse chamarra? Dice: sí, porque se va a nublar y va a llover. Y yo todavía escéptico, ¿verdad? O sea, ¿cómo? Bueno. Y sí, hermanos, a las 9, 9:30 más o menos empezó a bajar la temperatura, y como a las 10 empezó a soltar la llovizna. Así que, wow, no cabe duda que Dios nos tiene amor, ¿verdad? Después de un calorcito, un refrescamiento. Bien, vamos a entrar en la palabra de Dios. Quiero que abra la escritura en el segundo libro de Samuel, capítulo 9. Y es una historia que a lo mejor en algún momento ya escuchamos, ya la oímos, o probablemente para usted es la primera vez que la va a escuchar. ¿Sí? ¿A cuántos les suena el nombre de Mefiboset? ¿A alguien le suena el nombre de Mefiboset? Bueno,
para los que han leído la Biblia, pues es conocido, ¿verdad?, que Mefiboset fue uno de los hijos del rey Saúl, ¿verdad? Era parte de la familia del rey Saúl, ¿verdad? Y bien, vamos a leer algunos versículos y mientras lo voy a ir parafraseando. Segundo libro de Samuel, capítulo 9, versículo 1. Vamos a partir de ahí. Fíjese cómo comienza diciendo la historia. Cierto día David preguntó: ¿hay alguien de la familia de Saúl que aún siga con vida? ¿Alguien a quien pueda mostrarle bondad por amor a quién? A Jonatán, ¿sí? Recordemos que Jonatán y David eran ¿qué? Eran muy amigos, ¿sí? Eran tan amigos, ¿verdad?, que en algún momento David mismo, ¿verdad?, y algunos piensan que había algo diferente entre ellos, pero no era así. Sencillamente él dijo, ¿verdad?, que el amor por su amigo o el amor que había entre ellos era aún más grande que el amor que había de un hombre para con una mujer, ¿sí? Y David como tal buscaba prolongar ese amor hacia su amigo Jonatán. Recordemos que Jonatán había muerto juntamente con su padre, con el rey Saúl, en guerra contra los filisteos. Y entonces prácticamente no había quedado nadie de la familia de Saúl, ¿verdad? Ahora mire, Mefiboset, para que lo tengamos en contexto, veamos qué dice el verso 2. Dice: entonces mandó llamar a Siba, un hombre que había sido uno de los siervos de Saúl. ¿Eres tú Siba?, le preguntó el rey. Sí, señor, lo soy, contestó Siba. Verso 3. Enseguida el rey le preguntó: ¿hay alguien de la familia de Saúl que todavía viva? De ser así, quisiera mostrarle la bondad de Dios. Siba le contestó: sí, uno de los hijos de Jonatán sigue con vida, está lisiado de ambos pies. Verso 4. ¿Dónde está?, preguntó el rey. En Lodebar. Quédese con ese nombre. ¿En dónde estaba? En Lodebar, dice. Le contestó Siba: en la casa de Maquir, hijo de Amiel. Verso 5. Entonces David mandó a buscarlo y lo sacó de la casa de ¿quién? De Maquir. Verso 6. ¿Su nombre era cuál? Mefiboset. Era hijo de Jonatán y nieto de Saúl, ¿verdad? Hace un momento yo me equivoqué. Era hijo de Jonatán, nieto del rey Saúl. Así que mire, Mefiboset era nieto del rey Saúl. ¿Sabe usted que para los judíos el nombre tiene una vital importancia porque el nombre define lo que va a ser, ¿sí? O los judíos así lo ven, ¿sí? Por ejemplo, si nace una niña, ¿verdad?, y no sé, le ponen Eva, ¿sí?, pues es la madre de todos los vivientes, ¿verdad? Si le ponen, no sé, David, pues es que es muy amado. Si le ponen Pablo, es que es muy pequeño. Si le ponen José, es que era muy soñador, ¿verdad? Y cosas así por el estilo. Entonces, para los judíos el nombre tiene una importancia, ¿sí? Tiene mucha importancia, mucha relevancia, ¿verdad? ¿Qué significa el nombre de Mefiboset? El nombre de Mefiboset significa, fíjese bien, el que esparce vergüenza. El nombre de Mefiboset significa el que esparce vergüenza. Ahora, ¿quién era Mefiboset? Era alguien que tenía sangre real, era alguien que tenía identidad, era nieto del rey Saúl y era alguien que tenía futuro, ¿sí? Como tal, cuando Saúl muriera, Jonatán iba a heredar el trono y cuando Jonatán faltara, Mefiboset iba a heredar el trono. Quiere decir que tenía sangre real, tenía identidad y tenía futuro. Amén. Ahora mire, cuando era niño, dice la palabra de Dios, vamos a seguir leyendo ahí los siguientes versículos. 7, por favor. Dice: no tengas miedo, le dijo David, mi intención es mostrarte mi bondad por lo que te prometí, por lo que le prometí a tu padre Jonatán. Te daré todas las propiedades que pertenecían a tu abuelo Saúl y comerás aquí conmigo en la mesa del rey. Fíjese bien, cuando Mefiboset era niño, su padre Jonatán murió en batalla y la noticia llegó al palacio. Cuando la noticia llegó al palacio, fíjese bien, la nodriza, presa del pánico, lo tomó en brazos para huir y en la prisa, ¿qué cree? Se le cayó. ¿A cuántas mamás se les cayeron sus hijos en algún momento? ¿Sí? ¿Verdad que sí? Yo no sé si ha visto ese video, ¿verdad? Y lo ejemplifican, ¿verdad?, con un cantante de la actualidad que de repente
el sacerdote, ¿verdad? Lo va a bautizar, no sé si ha visto ese video, el sacerdote lo va a bautizar al niño y de repente se le cae el niño, ¿verdad? Al agua, a la pileta del agua, ¿verdad? Ya lo saca, ¿no? Y años más tarde, ¿verdad? Es un cantante muy famoso, ¿verdad? Que canta reggaetón, ya sabe de quién hablo, ¿sí? Aguas con las caídas, ¿eh? Sí, aguas con las caídas. Como tal Mefiboset, ¿sí? Se le cayó a su nana, se le cayó a su nodriza. Y fíjese que a raíz de la caída, el niño quedó lisiado de ambos pies. Wow, o sea, a raíz de la caída, el niño quedó lisiado de ambos pies. En un instante, fíjese bien, porque esto hay que hacer notorio de la historia. En un instante perdió a su padre, ¿sí? Murió en batalla. Perdió su estabilidad económica, su comodidad. Perdió su herencia, ya no iba a ser más el heredero al trono. Perdió su lugar, ya no podía estar más en la corte real. Perdió su seguridad. Fíjese bien, pierde a su padre, pierde su estabilidad, pierde su herencia, pierde su lugar y pierde su seguridad. Wow, o sea, qué tragedia, ¿no cree? ¿Cuántos creen que es una tragedia? Así es. Entonces, no solamente queda marcado físicamente, porque dice la palabra de Dios que al momento de la caída el niño quedó lisiado de los pies, quiere decir que ya no se podía valer por él mismo, sino que pierde también todo lo demás, todo lo que tenía, lo que le daba seguridad, lo que le daba identidad, lo pierde en un instante también. Ahora mire, dice la escritura, y lo leímos ya anteriormente, que se fue a vivir a un lugar llamado, ¿cómo se llamaba el lugar donde vivía? Lodebar. ¿Sabe usted qué significa Lodebar? ¿Alguien sabe lo que significa Lodebar? Lugar sin pasto, ¿verdad? Sin pastura. Un lugar sin fruto, ¿sí? Un lugar sin palabra. Imagínense nada más, ¿dónde vivía este niño lisiado? En un lugar árido, en un lugar que no tenía absolutamente nada. Ahora mire, qué poderoso es esta descripción cuando se habla acerca de lo que este niño como tal estaba pasando en su alma. Porque vuelvo a repetir, no solamente fueron las condiciones físicas en las que quedó, sino imagínense cómo se sentiría este niño en su alma. A ver, imagínelo por un instante. ¿Cómo se sentiría este niño en su alma? Desamparado, triste, solo, ¿verdad? Sin expectativas. Sin decir, bueno, tenía yo un futuro brillante y de un día para otro lo he perdido todo. Sí, lo he perdido todo. Ahora mire, Lodebar era un lugar seco, era un lugar estéril, era un lugar de olvido. ¿Sabe? Tal vez físicamente nosotros como tal no estemos en ese lugar, ¿verdad? ¿Cuál es la parte más árida que se imagina usted aquí de nuestro estado? ¿Cuál será la parte más árida de aquí de nuestro estado? ¿Cuál se imagina usted que será? Digo, como tal, el estado de Veracruz es muy rico en muchas cosas, ¿verdad? Pero también tiene algunas partes más áridas. Yo, que he viajado un poquito hacia el norte, considero que la parte norte del estado, casi pegándose con el estado de Tamaulipas, es la parte más árida que hay en nuestro estado, porque la mayoría de nuestro estado es verde por todos lados. Pero la parte norte, yo he viajado para allá y me he dado cuenta que es algo árida. Imagínese un lugar donde usted quisiera sembrar, pero la tierra es tan dura que no se puede sembrar nada. Un lugar que carece de ríos, cuando nuestro estado es riquísimo en ríos, ¿sí? En fuentes de agua. Un lugar como tal árido, ¿verdad? Sin árboles, sin plantas, sin pasto. Imagínese nada más vivir en un lugar así. Y aunque no, físicamente no estamos viviendo en un lugar así, pero sabe que a veces en nuestra alma podemos estar viviendo en un Lodebar. Tenerlo todo, hablo físicamente, ¿verdad? Pero a la vez no tener nada. Fíjese. Acabamos de leer que un día David pregunta: ¿ha quedado alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda mostrar misericordia? Y traen a Mefiboset ante el rey, ¿sí? Y aquí viene algo impactante. Fíjese, David le dice que no tengas miedo, ¿sí? Usted se imagina
Anteriormente Mefiboset era parte de la realeza, pero ahora ya no figura en la realeza. Ahora la realeza pertenece ¿a quién? A otro, a David, a sus generaciones, a sus hijos. Entonces imagínense cómo se sentiría el hijo de otro rey en una corte real que ya no es la suya. Se sentiría extraño, se sentiría ajeno. Él sentiría que no es parte de ese lugar. Y David le dice: no tengas miedo, mi intención es mostrarte mi bondad por lo que te prometí a tu padre Jonatán, por lo que le prometí a tu padre Jonatán. Dice: te daré todas las propiedades que pertenecían ¿a quién? A tu abuelo Saúl. Y comerás aquí conmigo, ¿dónde? En la mesa del rey. Siguiente verso, por favor. Mefiboset se inclinó respetuosamente y exclamó: ¿quién es? Fíjese bien, y quiero que se quede o se imagine esa frase de un hombre lisiado, de un hombre lastimado en su alma, de un hombre herido, y que de repente alguien le quiere mostrar favor, misericordia, amor, bondad. Fíjese bien cómo se veía él, porque eso es interesante. A veces podemos estar como tal bien, con cierta comodidad, buena economía, o sea, varias cosas a nuestro alrededor, pero a veces en nuestra alma nos podemos percibir de otra manera. Dice: ¿quién es su siervo? Hablando acerca de David, ¿quién es su siervo para que le muestre tal bondad a quién? ¿Cómo se veía Mefiboset? Como un perro muerto. Porque dice: ¿quién es su siervo para que le muestre tal bondad a un perro muerto como yo? ¿Sí? Imagínense nada más, o sea, el concepto que Mefiboset tenía de sí mismo. ¿Cómo se ve a Mefiboset? Como un perro muerto. ¿Sí? Como un perro muerto. Oiga, qué impactante, ¿eh? Y fíjese bien, él no actúa como un príncipe, porque a final de cuentas sí lo era. Antes de que David subiera al trono, ¿quién era Mefiboset? Era un príncipe. Pero en ese instante, cuando él pierde todo, ¿qué cree? Su pensamiento cambia. Mi padre murió, mi abuelo murió, ya no estoy en la corte real, estoy lisiado, estoy en un lugar árido, seco, sin nada. Aparte, mi nombre significa el que trae vergüenza. Oiga, pues no era para menos que Mefiboset se sintiera de esta manera. Pero aquí va lo interesante. Fíjese, las heridas cambian cómo nos vemos. Imagínese cuando alguien pierde en el trabajo un dedo. ¿Le va a cambiar la vida o no? Sí, aunque uno diga, ¿verdad? Aunque sea el meñique, ¿verdad? Que a veces pensamos que como que está de más, pero no es cierto. Ningún miembro está de más en nuestro cuerpo. Imagínese perder un ojo en un accidente en el trabajo, o una pierna. Nos sentimos incapacitados. ¿Sí? Nos sentimos incapacitados. David le dice: te voy a devolver tus tierras, vas a comer siempre en mi mesa, vas a ser tratado como el hijo del rey. Y aquí hay algo interesante. Vamos a leer más adelante, verso 9. Entonces el rey llamó a Siba, el siervo de Saúl, y dijo: le he dado al nieto de tu amo todo lo que pertenecía a Saúl y a su familia. Siguiente verso. Tú, tus hijos y tus siervos, ¿qué van a hacer? Cultivarán la tierra para él. Fíjese bien, o sea, David le estaba asignando como tal siervos y siervas para que lo atendiera. Dice: para que produzca alimento para la casa de tu amo. Pero Mefiboset, el nieto de tu amo, ¿qué debe hacer? Comerá aquí, ¿qué? En mi mesa. ¿Sí? ¿Dónde iba a comer Mefiboset? En la mesa del rey. ¿Sí? En la mesa del rey. Ahora fíjese, cuando vemos esta historia,
esto comienza a definir un poquito qué significa la sanidad interior en nuestras vidas. Sí. Cuando nos sentamos en una mesa, casi la mayoría de las veces, a menos que la mesa sea de vidrio, ¿verdad? Pero casi la mayoría de las veces, la mesa cubre ¿qué? Nuestros pies, ¿verdad? Estamos sentados como tal y la mesa cubre nuestros pies. ¿Sabe qué ejemplifica esa mesa? Una sanidad en la vida de Mefiboset. Al estar sentado en la mesa del rey, ya no lo iban a ver como un lisiado. Ya no lo iban a ver como alguien que producía vergüenza. Ya no lo iban a ver como alguien desamparado. No, ya lo iban a ver como tal parte de la realeza. Y esa mesa ejemplifica eso, una sanidad. Sí, probablemente, ¿verdad? Las heridas físicas que él tenía, el hecho de que estuviera lisiado, no iba a desaparecer. Porque eso no iba a desaparecer, ¿verdad, hermanos? Pero ¿qué iba a hacer la mesa? Iba a cubrir. Sí. Y aquí hay algo interesante. Tal vez la caída le dejó marcas, pero la mesa del rey estaba redefiniendo su identidad. ¿Sí? La caída le había dejado marcas, pero la mesa le estaba redefiniendo su identidad. Fíjese, cuando hablamos de sanidad, normalmente pensamos en el cuerpo, ¿verdad? En el cuerpo físico. Sí. ¿Sabe? Pero la Biblia habla de una sanidad más profunda, una sanidad interior. Hay personas que caminan, que sonríen, que trabajan, pero saben, muchas veces por dentro van sangrando. Se sienten rechazados, se sienten abandonados, se sienten traicionados. Es más, se sienten abusados, culpables, con vergüenza. Les han dicho palabras destructivas o como tal han tenido pérdidas que no han podido llorar. Sí. O sea, son muchas situaciones. Yo sé que a lo mejor en algún momento todos los que estamos aquí presentes hemos pasado por alguna situación así. Sí. Que en algún momento nos rechazaron, que en algún momento nos culparon, que en algún momento nos abandonaron, ¿verdad? ¿Cuántos se acuerdan? Bueno, no, espero que no, ¿verdad? Pero ¿se acuerdan de su amor de juventud? ¿Sí? Porque hay un amor de juventud, que es al primero, ¿verdad? Que, ay, es que este es, ¿verdad? Y de buenas a primeras no se concretó nada. Y se siente feo, ¿sí o no? Pues sí, ¿verdad? Se siente feo como tal. ¿Sí? Por el que hubieran dado todo. Bueno, ahora yo pregunto, ¿quién se tomó el tiempo? Porque eso es interesante señalarlo. ¿Quién se tomó el tiempo para en ese momento ayudarnos a sanar de esa situación? ¿Quién se tomó el tiempo cuando en algún momento en la escuela no nos querían, a los hombres, ¿verdad? Porque éramos medios maletas para jugar en el fútbol. O sea, es un rechazo también como tal. Sí. Yo recuerdo que a mi papá le gustaba que mi hermano y yo jugáramos al fútbol, pero a mí me daba miedo la pelota. Cuando a mí me aventaban la pelota yo le hacía así para que no me pegara. Sí. No me gustaba como tal el fútbol. Me gusta verlo, pero no jugarlo. ¿Sí? O sea, pero nadie se tomó el tiempo ¿para qué? Para poder sanar esa situación. No, tú no, porque tú no sabes jugar, eres bien chafa. ¿Sí? O maleta, como decíamos en esos tiempos, ¿verdad? Traición, que en algún momento un amigo muy querido, ¿sí? O incluso a lo mejor un familiar, ¿verdad? Como tal, nos dio la espalda, nos vendió por 30 monedas de plata. Imagínense nada más. O abuso, ¿verdad? Que a veces como tal se da. Alguien que abusó de nosotros. Y no solamente me refiero al abuso físico, sino alguien que a lo mejor, ¿verdad? Préstame, ¿verdad? Y luego te pago.
Y no nos pagó, y de ahí otra vez rogándonos, préstame, ¿sabes qué? Ahora sí te voy a pagar. Y dijeran por ahí la canción, ¿verdad? Tropezamos de nuevo con la misma piedra y ahí vamos otra vez. Sí, un abuso. Miren, vayamos a Isaías, capítulo 61, verso 1. Porque aquí hay algo interesante que señalar. Jesús, ¿sabe a qué vino? No solo vino a salvarnos, ¿sí? Eso es lo primero. O sea, lo primero que Él vino a hacer a nuestras vidas fue a salvarnos. Él quiere pasar, o quiere más bien que nosotros pasemos con Él una eternidad. Porque usted y yo ya estábamos destinados a irnos al infierno, pero Él vino a salvarnos. Pero eso solamente es el primer paso. ¿Qué dice la Escritura? Dice, el Espíritu del Señor soberano está sobre mí. Y esta palabra, recuerden que la pronunció Jesús cuando se para por primera vez en la sinagoga, abre el libro del profeta Isaías y comienza a leer. Dice, el Espíritu del Señor soberano está sobre mí porque el Señor me ha ungido. Y habla del mismo, dice, el Señor me ha ungido para llevar ¿qué? Buenas noticias a los pobres. ¿Me ha enviado para qué? Para consolar a los de corazón ¿qué? Quebrantado. Y vamos a quedarnos hasta ahí. ¿A qué vino Jesús? A consolar a los de corazón ¿qué? Quebrantado. ¿Sí? A consolar a los de corazón quebrantado. Mire, el Evangelio no solo es perdón de pecados. El Evangelio es restauración integral. ¿Sí? ¿Sabe? Cuando leemos en la Escritura, y vamos a ir ahorita para allá, Tercera de Juan, capítulo 1, verso 2, por favor. Siento mucho que no tengamos esta versión aquí en el sistema, pero ahorita se la voy a leer en la versión que quiero que capte usted. Y no sé si, creo que lo podemos escribir en una diapositiva. Si buscan ahí en el YouVersion, en la versión TCB, a ver si nos lo pueden escribir antes de que vayamos para allá. Esa misma cita, pero en la versión TCB, ahí en el YouVersion, por favor. Fíjese, la sanidad interior. Porque como decía hace un momento, ¿verdad? El Evangelio no solamente es perdón de pecados, es una restauración integral. Usted y yo somos espíritu, alma y cuerpo. Amén. ¿Qué somos? Espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí? Y Dios quiere una restauración integral para nosotros. Fíjese, ¿qué es la sanidad interior? Bueno, la sanidad interior es el proceso por el cual Dios, o sea, porque tiene que ser como tal Dios. ¿Sí? Psicólogos hay muchos, e incluso hay psicólogos cristianos, y es bueno, ¿verdad? Porque un psicólogo cristiano ya ve las cosas desde la perspectiva bíblica, no solamente desde la perspectiva filosófica, sino lo ve desde la perspectiva bíblica, y eso es bueno. Pero sabe, si vamos a terapia, la mayoría de las veces algunas cosas podemos como tal aceptarlas, pero va a depender de nuestra voluntad para que puedan ser cambiadas. Pero en cambio, si Dios comienza a tratar con una sanidad interior, ¿sabe qué va a hacer Dios? Va a tocar primeramente nuestro espíritu, y como tal va a ocasionar que el Espíritu Santo de Dios comience a moldear nuestra alma para que podamos sanar, para que podamos salir adelante de ese tipo de situaciones que mencioné hace un instante. Fíjese, la sanidad interior es el proceso por el cual Dios restaura emociones heridas, renueva pensamientos dañados, rompe mentiras que en algún momento creímos. ¿A cuántos en algún momento cuando éramos jóvenes o niños nos dijeron, es que tú no puedes? Es la más típica, ¿verdad? Luego, por ejemplo, los papás a lo mejor no lo hacen intencionalmente, pero de repente, a ver, quítate porque tú no sabes. O a ver, hazte a un lado porque tú no puedes. Y ese tipo de afirmaciones como tal se quedan grabadas en el corazón. Es que yo no puedo, es que yo no sé, es que yo no sirvo. ¿Sí? Y son cosas que se quedan ahí y que a veces, aunque decimos, no, pero yo ya no me acuerdo de eso, pero hay cosas como tal que quedan en nuestro inconsciente y que las vamos a ir guardando. Y sabe, cuando nuevamente se presenta una situación y nos dicen que no sabemos, que no servimos, ¿sí? Ese recuerdo viene sin querer, viene a nuestra mente
Y decimos, sí es cierto, ya me habían dicho que no sirvo. Ya me habían dicho que no puedo. ¿Me está comprendiendo? Mire, la sanidad interior incluye el sanar memorias dolorosas y nos devuelve identidad. Y como decía yo, no es psicología humana, es una obra del Espíritu Santo en lo más profundo del alma, ¿verdad? Es la obra del Espíritu Santo en lo más profundo de su alma y de mi alma. Amén. ¿Sí? ¿Sí se pudo? TCB. ¿Sí? TCB. Si quiero, si ahorita lo pueden escribir los chicos, va a ser bueno. ¿Sabe por qué? Porque quiero que usted capte lo que la palabra de Dios nos está diciendo acerca de esto que le estoy explicando. Sí. Acerca de la importancia de como tal seamos sanos. Sí, seamos sanos desde lo más profundo de nuestra alma. Sí. Desde lo más profundo de nuestro ser. Desde las emociones que están hasta ahí, ¿verdad? En la profundidad de nuestra alma, de nuestro pensamiento. Sí. Que seamos restaurados, sanados. ¿Sí? ¿Para qué? Para cumplir como tal el propósito que Dios tiene para su vida y para mi vida. ¿Cuántos creemos que Dios tiene un propósito para nosotros? ¿Saben? Nuestro propósito no solamente es haber venido a este mundo para nacer, crecer, reproducirnos y morir. No. Nuestro propósito tiene más relevancia, tiene una mayor trascendencia. Imagínese que usted sea escogido para ser el padre o la madre del próximo presidente de este país. Que sea escogido para ser el padre o la madre de, no sé, el próximo mejor músico de este mundo. O sea, hay un propósito divino. Pero para que ese propósito divino como tal llegue a cumplirse, Dios tiene que restaurarnos por completo en todo lo que somos, espíritu, alma y cuerpo. Y eso nos va a llevar como tal a alcanzar el nivel que Dios tiene para nuestras vidas, lo que Él ha planeado desde un principio en nosotros. Fíjese, Dios se interesa en la salud de nuestra alma. Ahí está, ¿verdad? ¿Ya lo tenemos? ¿No? Bueno, a ver si ahorita se puede concretar. ¿Pero si encontraron la versión? Sí. Ok, perfecto. Bien. ¿Ya? Ok. Fíjese bien, ¿cómo dice? Amado. ¿Sí? ¿Es esta versión? Ahí está, ¿verdad? Fíjese bien. Esta versión, que es una traducción contemporánea de la Biblia, el mismo versículo que conocemos en la Reina Valera 60 que dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Eso es lo que dice la versión Reina Valera 60. Pero esta traducción, que es una traducción contemporánea, ¿verdad? Y la palabra contemporánea, el otro día lo explicaba, significa que es de nuestro tiempo. Es más entendible para nosotros. Fíjese cómo dice: amado mío, siempre estoy orando para que tengas ¿qué? ¿A cuántos les gustaría que alguien estuviera orando por nosotros para eso? Amén, ¿verdad? Yo quiero de esos, ¿verdad? Que alguien esté orando para ¿qué? Pastor, que le vaya bien. Que cuando usted predique, ¿verdad? La gente se convierta, sea ministrada. Que le vaya bien en su trabajo. Wow, o sea, qué importante, ¿verdad? Que alguien esté orando por nosotros. Dice: siempre estoy orando para que tengas éxito en todas las cosas que haces. Y también que tengas ¿qué? ¿Cuántos también quieren que alguien esté orando para que tengamos una buena salud? Amén, ¿verdad? Que no nos truene la rodilla, ¿sí? Que no nos duela la cadera, ¿sí? Que en esta temporada, ¿verdad?, de frío y calor, no nos enfermemos, ¿sí? Eso es bueno también. Pero fíjese bien, ¿cómo dice? Y también que tengas una buena salud. Pero fíjese cómo se va a dar esto. Dice: conforme ha prosperado ¿qué? ¿Ha prosperado qué? Tu alma. Pero fíjese cómo lo describe. ¿Y tu vida qué? Interior. ¿Sí?
Tu vida interior. Dice, desde las profundidades ¿de qué? De tus emociones. Y créame, muchas veces somos más guiados por nuestras emociones que por el Espíritu Santo. ¿Cuántos se incluyen conmigo? Muchas veces somos más dirigidos por nuestras emociones que por el Espíritu Santo. Y por eso es necesario, ¿verdad?, que Dios como tal comience a sanar nuestra alma, nuestra vida interior, pero desde lo profundo de nuestras emociones. Yo les pregunto, ¿verdad? Y no necesitan levantar la mano, pero yo les pregunto, ¿cuántos de nosotros, nuestros padres, se tomaron el tiempo para enseñarnos cómo resolver los problemas? ¿Sí? ¿Verdad que casi nadie? ¿Verdad que casi siempre, verdad? Nuestros papás nos decían, pues ahí vele cómo le haces. Pero difícilmente se tomaron el tiempo para decir, mira, cuando se te presente algo así, tienes que resolverlo de esta manera. Tienes que hacer esto, tienes que decir aquello, y esto va a ser el resultado que tú vas a obtener. No. Incluso a veces nuestros padres nos decían, pues para eso te mando a la escuela, para que ahí te enseñen. Y sí, en la escuela como tal nos podían enseñar acerca de español, nos podían enseñar acerca de matemáticas, de ciencias naturales, de ciencias sociales, pero no nos enseñaban acerca de la vida que teníamos que enfrentar cuando nos convirtiéramos en adultos. Yo les pregunto, a los que ya son casados y tienen hijos, ¿cuántas veces sus padres les dijeron cómo ser buenos padres? ¿Verdad que no? Nadie nos dijo, nadie nos instruyó, nadie nos enseñó como tal. Así que mire, Dios se interesa en la salud de nuestra alma. Cuando un alma está herida, afecta todo. Afecta las relaciones, afecta las decisiones, afecta incluso la autoestima, afecta nuestra fe, nuestra visión de Dios y ¿qué más? Nuestra capacidad de amar. ¿Sí? Todo eso afecta a un alma herida. Repito, afecta nuestras relaciones, afecta nuestras decisiones, afecta nuestra autoestima, afecta nuestra fe, nuestra visión de Dios y nuestra capacidad de amar. ¿Sí? Nuestra capacidad de amar. ¿Sabía usted por qué hoy en día hay muchas mujeres? ¿Verdad? Y yo espero que ninguna de ustedes sea una de ellas, hermanas. Pero hay muchas mujeres que como tal sienten que si el marido no las golpea, no las quiere, no las ama. ¿En serio? ¿De verdad? Sí lo hay, hermanas. Bendito Dios que no es ninguna de ustedes. Sí. Pero hay gente que vive así. Hombres y mujeres, porque también el marido, si la mujer no lo manda, no le ordena, no le dice, ay no, ya no me quiere. Y es parte y parte. Sí, es parte y parte. Y usted dígame si eso es saludable. No es saludable. No es saludable, porque Dios quiere que como tal vivamos en un equilibrio como pareja. Mire, mi esposa y yo no nos vamos a poner como el matrimonio perfecto porque no lo somos. Pero ¿sabe qué? Dios está buscando perfeccionarnos, hacernos a su imagen, entender cuál es el rol que jugamos cada uno de nosotros, cómo debemos incluso de tratarnos, porque eso está en la palabra de Dios. Pero ¿sabe? Cuando a veces el alma como tal tiene ciertas heridas, afecta también eso. Fíjese, una herida que no sana, por ejemplo en lo físico, ¿qué pasa cuando una herida no sana? Se infecta, ¿verdad? Y qué feo es cuando se infecta, ¿sí? Se crea lo que le llamamos pus, ¿verdad? Que es una infección, que incluso a veces, aunque por fuera no se ve, pero por dentro está afectando todo el cuerpo. Fíjese, una herida que no sana en el alma se convierte en amargura, se convierte en miedo, se convierte en enojo crónico, ¿verdad? Por todo estamos enojados. Se convierte en desconfianza. Imagínese nada más. Una mujer que como tal ha tenido que enfrentar el adulterio en su matrimonio. ¿Cómo queda esa mujer?
O viceversa, ¿verdad? Porque hoy en día también ya las mujeres engañan a los esposos. ¿Sí? ¿Cómo queda esa pareja? Pues con la desconfianza, ¿verdad? Imagínense. Una herida también no sanada se convierte en autosabotaje. ¿Qué quiere decir? Que nosotros mismos nos hacemos daño a nosotros. Vayamos a Hebreos, capítulo 12, verso 15, por favor. Dice Hebreos 12, 15. Cuídense, ¿qué? Ayúdenme, cuídense, ¿qué? Unos a otros, fíjese bien, dice, para que ninguno de ustedes, ¿qué? Deje de recibir, ¿qué? ¿Cuál es la instrucción que nos está dando el apóstol? A ver, ¿cuál es la instrucción, hermanos? Que nos cuidemos, ¿verdad? ¿Pero qué? Los unos a los otros. Porque si no nos cuidamos los unos a los otros, ¿qué cree que va a pasar? Vamos a dejar de recibir, ¿qué? La gracia de Dios. Yo le pregunto, ¿usted lastimaría alguna parte de su cuerpo a propósito? ¿Alguien lastimaría a propósito una parte de su cuerpo? Por ejemplo, usted agarraría un martillo y pondría la mano y ¿le pegaría? ¿Verdad que no? No, pues solo que estuviéramos locos. Y dice la palabra de Dios, dice, cuídense unos a otros, ¿para qué? Para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Pero mire lo interesante, dice, tengan cuidado de qué, de que no brote ninguna raíz que venenosa de amargura, la cual ¿qué podría suceder, ocasionar? Los trastorna a ustedes y ¿qué? Y envenena a muchos. Fíjese nada más, cuando una herida no sanada comienza a producir amargura en el corazón, se convierte ¿qué? En una raíz que trastorna y envenena a muchos. El no sanar estorba el propósito de Dios. Ahora bien, ¿cómo se hiere el alma? Mire, el alma se hiere principalmente por experiencias emocionales intensas, ¿sí? Usted de repente pensó que le gusta vivir al límite. ¿Alguien de repente le pasó así por la mente esa frase? No, pastor, es que a mí me gusta vivir al límite, ¿verdad? Sí. Hace poquito, no sé si vieron un video de un accidente aquí en la comunidad cercana de Jico. Hasta lo pasaron en video. Va un taxi lento, va subiendo una calle y de repente se le estrellan dos motociclistas. En una motocicleta iban 3 personas. En la otra me parece que solamente 1 o 2. No alcanzo a ver bien el video ahí. Pero en una como tal van 3 personas y se estrellan en el taxi. El taxi no iba ni rápido, pero las motos se ve que venían a todo lo que daban. Se estrellan y salen volando. Sí. Es impresionante. Y hay gente que vive así, al límite. Sí. Ahora mire, cuando nuestras experiencias emocionales son muy intensas, corremos el peligro de herirnos nosotros mismos. Por ejemplo, vamos a hablar de algunas. El rechazo. ¿Sí? ¿Qué es el rechazo? Es el sentirse no deseado. ¿Sí? El sentirse, dijeron por ahí, feo, ¿no? Es que no soy suficiente. ¿Sí? Nada más puedo aspirar a esto, nunca podré aspirar a aquello. Fíjese, ¿qué sucedió con José? Vamos a poner ese ejemplo. ¿Qué sucedió con José? Fue rechazado por sus hermanos. ¿Sí? Y a lo mejor él en parte, por platicar los sueños que recibía de parte de Dios, pues como que detonó. ¿Pero qué cree? Ya dentro del corazón de sus hermanos ya había una situación. Ahora, ¿quién ocasionó esa situación en el corazón de sus hermanos? ¿Fue José o fueron ellos mismos? A ver, ayúdeme. ¿Quién fue? ¿Fue José o fueron ellos mismos? No fue ninguno de ellos. ¿Sabe quién ocasionó esa situación? El papá. Porque dice la Biblia que Jacob amaba mucho a José. ¿Sabe por qué? Porque era el hijo de la mujer que él amaba.
Jacob se había casado, primero se casó con Lea y después se casó con Raquel. Ahora, cada una de ellas tenía su propia sierva y le ofrecieron la sierva a Jacob, ¿verdad? Y Jacob dijo, bueno, pues a quién le dan pan que llore. ¿Sí? Y tuvo hijos con sus esposas y tuvo hijos con las siervas. Pero realmente, ¿a quién amaba Jacob? A Raquel, porque por Raquel trabajó ¿cuántos años? 14, ¿verdad? Primero trabajó 7. Y como el suegro le engañó y le dijo, no, aquí primero se casa la mayor y después la menor. Así que chútate otros 7. Así que en total trabajó ¿qué? 14 años por ella. ¿Sí? Amaba a Raquel. Y Raquel le dio 2 hijos como tal, pero el primer hijo que le dio fue José. Incluso Jacob a José le hizo una túnica ¿qué? Especial. Le hizo una túnica especial. Dígame si o no eso puede detonar la envidia en los demás. ¿Verdad que sí? Gracias a Dios a lo mejor por los que son hijos únicos, ¿verdad? Porque como tal los padres no tienen que dividirse en más. Pero cuando son varios hijos, ¿verdad? De repente los papás podemos querer más a uno que a otro. Aunque digamos que se quieren por igual, pero puede pasar eso. Entonces José, ¿verdad? Es un ejemplo claro de no sentirse deseado o rechazado por sus propios hermanos. Número 2, el alma también se hiere con el abandono. ¿Sabe? En el caso del abuelo de Jacob, ¿quién fue el abuelo de Jacob, hermanos? Ayúdeme. Abraham, ¿verdad? Él fue el abuelo de Jacob. Abraham como tal ya era un hombre de edad, ya era un hombre anciano. Su esposa Sara también era una mujer ya de edad y no podían tener hijos. Dios viene, les promete hijos y le dijo a la misma Sara, ¿verdad? De aquí a determinado tiempo tú vas a abrazar un hijo. Pero Sara se le quiere adelantar a Dios y le dice a Abraham, mira Abraham, ya que nuevamente tú ya funcionas, te ofrezco a mi sierva. Y dijeran por ahí, ¿a quién le dan pan que llore? Pues dijo Abraham, bueno, pues si eso quiere Sara, me sacrifico. Me sacrifico, va. ¿Sí? Abraham, ¿verdad? Le hace un hijo a Agar y nace Ismael. Pero ya después, más adelante, cuando nace Isaac, ¿qué hacía Agar e Ismael? Veían feo a Sara y a Isaac, ¿cierto o no? Ahora, ¿quiénes eran los de la promesa? Sara e Isaac. Pero ya ve, perdón hermanas, no hay que adelantarse a nada cuando Dios dice algo. ¿Sí? Porque Sara tuvo que pagar las consecuencias. Después Sara viene y le dice a Abraham, ¿sabes qué? Mejor corre a la sierva porque ya no la quiero ver. Su hijo malvé a mi hijo. Y ahí va Abraham y dice, ay mujer, ¿quién te entiende? Primero me dices que le caiga yo, ¿verdad? Y ya después dices que ya no la quieres aquí, ¿verdad? Bueno, está bien. A final de cuentas Abraham tenía que hacer feliz a su mujer, ¿verdad? Agarra y corre a la sierva, los manda al desierto, porque así dice la palabra de Dios, los manda al desierto, y en el desierto están a punto de morirse, ¿cierto o no? Agar abandona a Ismael a un lado y se aleja, ¿por qué? Dice, no quiero ver cuando él esté falleciendo, no quiero ver cuando él esté agonizando. Así que como tal hay heridas que causan abandono. Imagínense nada más cómo iba o cómo creció Ismael al saber que su propio padre lo abandonó. Y también tenía una promesa, porque Dios le dijo, de ti voy a hacer una gran nación, y de ahí vienen todos los musulmanes, de Ismael. Número 3. Vayamos al Salmo 55. Aquí hay algo interesante que leer. Fíjese que cuando leí este salmo, y ahorita vamos a ver rápidamente, pero cuando leí este salmo me impactó lo que David escribe en ese salmo. No lo había yo visto desde esa perspectiva. Por ejemplo, si habláramos de traición, ¿cuál sería el ejemplo más prominente que se nos viene a la mente? Judas Iscariote, ¿verdad? Que era como tal un hombre que comía en la mesa de Jesús, que administraba la ofrenda que le daban a Jesús. ¿Sí? O sea, era alguien de confianza del Señor Jesús.
Y es lo primero a lo mejor que viene a nuestra mente. Pero ahora David, que la Biblia dice que era el dulce cantor de Israel, el hombre con el corazón conforme al de Dios. Sí. Mire lo que dice el Salmo. Salmo 55, gracias. Dice: escucha mi oración, oh Dios, no pases por alto mi grito de auxilio. Siguiente. Por favor, escúchame y respóndeme, porque las dificultades ¿qué? Me abruman. Siguiente. Mis enemigos me gritan, me lanzan perversas amenazas a viva voz, me cargan de problemas y con rabia ¿qué? Me persiguen, ¿verdad? Desde aquí ya estamos viendo que David tiene una problemática ¿con quiénes? Con sus enemigos. Sí. Mire lo que dice más adelante. Dice: mi corazón late en el pecho con fuerza, me asalta el terror de la muerte. Siguiente. El miedo y el temblor me abruman y no puedo dejar de temblar. Siguiente. Si tan solo tuviera alas como una paloma, me iría volando y descansaría. Siguiente. Volaría muy lejos a la tranquilidad del desierto. Siguiente. Qué rápido me escaparía lejos de esta ¿qué? Furiosa tormenta de odio. Por ejemplo, si usted de repente ya sabe que alguien no lo quiere, ¿usted decidiría pasar tiempo con esa persona? No, pues ¿para qué, verdad? Si ni me quiere. Sí. Pero mire, siguiente por favor. Confúndelo, Señor, y frustra sus planes, porque veo violencia y conflicto en la ciudad. Siguiente. Día y noche patrullan sus murallas para cuidarla de invasores, pero el verdadero peligro es la maldad. Fíjese bien, y aquí viene lo bueno. El verdadero peligro, ¿dónde está? ¿Dentro de dónde? Dentro de la ciudad. Mire lo que dice el siguiente versículo. Dice: todo se viene abajo, las amenazas y el engaño abundan por las calles. Siguiente. No es un enemigo que, ayúdeme, no es un enemigo que, el que me hostiga. Fíjese bien, no es un enemigo el que me hostiga. Eso podría ¿qué? Soportarlo, ¿verdad? Por ejemplo, yo le pregunto, si el de la carnicería le hace una mueca o le hace una grosería, hermana, ¿seguiré yendo a comprar a esa carnicería? Que se quede con su carne, ¿verdad? ¿Sí o no? O el de la tienda, por ejemplo, ¿verdad? Que a lo mejor usted le pide algo y le aviente las cosas al mostrador. Órale, eso es tanto. Digo, ¿volvería usted a ir a comprar esa tienda? Incluso, ¿verdad? A veces cuando vamos a tomar, no sé, un café o a comer un postre a algún lugar y de repente no nos atienden bien, ¿verdad que ya no nos dan ganas de regresar ahí? No, ¿verdad? Y dice David: no es un enemigo el que me hostiga. Dice: eso podría ¿qué? Soportarlo, ¿verdad? O sea, ay, quédense con su café, me voy a otra cafetería. Dice: no son mis adversarios los que me insultan con tanta arrogancia. ¿De ellos qué? ¿Habría podido qué? Esconderme. Pero mire lo que dice el siguiente versículo. En cambio, ¿eres quién? O sea, yo. ¿O usted? Bueno, si yo lo dijera, en cambio eres tú. O yo. Dice: mi par, ¿qué más? Mi compañero, ¿qué más? Mi amigo íntimo. ¿Sí? Mire lo que dice el siguiente verso. ¿Cuánto compañerismo qué? Disfrutábamos cuando qué? Cuando caminábamos juntos, ¿hacia dónde? Hacia la casa de Dios. Siguiente. Que la muerte acecha a mis enemigos, que la tumba se los trague vivos. ¿Por qué? Porque la maldad habita en ellos. Pero David mismo está describiendo que si fueran sus enemigos como tal, él los soportaría. Es más, hasta me escondería de ellos, ¿verdad? Para no verlos. Pero aquí David nos describe que ha sido herido por sus amigos más cercanos. Por sus amigos más cercanos. Ahora imagínense cómo tal en algún momento, ¿verdad? David pudo experimentar esto al grado de que él mismo, escúchelo bien, él mismo planea la muerte ¿de qué? De un amigo íntimo. Fíjese.
Leíamos hace un momento en Hebreos que cuando brota una raíz, ¿qué sucede? Contamina a los demás. David mismo planea la muerte de un amigo, de alguien que hubiera dado su vida por él. Y David la planea. Número 4, Proverbios 18:21. ¿Cómo se hiere el alma? Dice Proverbios 18:21, la lengua puede traer ¿qué? Vida o muerte. Los que hablan mucho, ¿qué sucederá? Cosecharán las consecuencias. Sí. ¿Sabe? La palabra bendecir significa decir bien, y la palabra maldecir significa decir mal. Cuando bendecimos, estamos hablando bien de alguien, o le estamos deseando el bien a alguien. Pero cuando maldecimos, le estamos deseando el mal a alguien. ¿Sí? Hablamos mal. Y el número 4 es las palabras destructivas, ¿verdad? Hay a veces palabras en la infancia que pueden gobernarnos en nuestra vida adulta. Y por último, el alma se hiere también cuando hay culpa y vergüenza. La palabra de Dios nos dice que Pedro negó a Jesús. Pero ¿qué hace Jesús? Fíjese, ¿cuántas veces negó Pedro al Señor? 3, ¿verdad? ¿Cuántas veces le repite Jesús en el Evangelio de Juan a Pedro, o le pregunta que si lo ama? ¿Cuántas veces? 3, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesús sabía que era necesario que restaurara el alma y la vida de Pedro para que Pedro cumpliera el propósito que Dios como tal tenía para él. Recordemos que Pedro fue el que abrió la puerta del Evangelio ¿a quién? A los gentiles. Y aunque Pedro como tal no fue el apóstol elegido para predicarle a los gentiles, sino para predicarle a los judíos, Pedro abre esa puerta, y entonces Pablo puede venir y llevar el Evangelio a los gentiles, a los que no conocían del Señor, a los que no eran judíos. Fíjese, una herida emocional no sanada crea máscaras, crea dureza, nos aísla o se vuelve una falsa fortaleza. Dios no nos creó para sobrevivir, nos creó para que vivamos en plenitud. ¿Cuántos quieren vivir en plenitud, hermanos? Yo de verdad quiero vivir en plenitud, ¿eh? ¿Sabe como tal? Que el único que me quita el sueño sea el Señor. ¿Sí? ¿A usted no le gustaría eso? Que el único que le quite el sueño sea el Señor. ¿Sí? Que no tenga yo problemas con mi esposa. ¿Sí? Que no tenga yo problemas con mi hija, ¿verdad? O que si los tengo como tal, los podamos resolver de la manera adecuada. Que no tenga problemas con mis vecinos. ¿Sí? Entonces todo ese tipo de situaciones Dios quiere que se vayan resolviendo. Vayamos a Juan capítulo 10 verso 10, y con esto vamos a ir terminando. Ahorita quiero que hagamos algo interesante. Dice Juan 10:10, el propósito del ladrón. ¿Cuál es el propósito del ladrón? A ver, ayúdeme acá. ¿Cuál es? Robar, ¿qué más? Matar, ¿y qué más? Y destruir. Fíjese bien, el propósito del ladrón es que robar, matar y destruir. Ahora mire, mi propósito, y está hablando Jesús, mi propósito es darles ¿qué? Una vida ¿qué? Plena y abundante. O sea, el propósito de Jesús para nuestras vidas es darnos una vida plena y abundante, no solamente física, no solamente espiritual, sino darnos una vida plena y abundante en nuestra alma. Sí, en nuestra alma. Que podamos estar tranquilos. ¿Qué le parece si cierra sus ojos? Vamos a hacer algo. Cierre sus ojos, ahí donde está. ¿De qué comenzamos hablando al principio? Comenzamos hablando acerca de Mefiboset. Sí, Mefiboset estaba en un lugar árido, en un lugar seco, en un lugar inhóspito, que no había nada. Y ese lugar se llamaba Lodebar. ¿Sí?
Ahora respire profundamente. Y lo siguiente, pídale al Espíritu Santo, porque tiene que ser como tal el Espíritu Santo. Dígale: Espíritu Santo, muéstrame cuál es mi Lodebar. Muéstrame cuál es mi Lodebar. Pregúntese lo siguiente: ¿qué caída marcó mi vida? ¿Qué caída marcó mi vida? Pregúntese lo siguiente: ¿qué pérdida aún me duele? ¿Qué pérdida aún me duele? Pregúntese: ¿qué palabra definió mi identidad? ¿Acaso fue que me dijeron que era yo un burro? ¿Que era un bueno para nada? ¿Que no servía? ¿Qué palabra definió mi identidad? ¿En qué momento de mi vida empecé a esconderme emocionalmente? ¿En qué momento de mi vida dije: me voy a reír para que no se den cuenta lo triste que estoy? O es más, me voy a enojar para que no me pregunten por qué me siento así. ¿Dónde empecé a esconderme emocionalmente? Ahora imagine lo siguiente. Imagínense que Jesús está aquí parado y lo está mandando a llamar. No lo está mandando a llamar para juzgarlo, lo está mandando a llamar para restaurarlo. Y escuche en su interior lo que Jesús le está diciendo: ya no vas a vivir en Lodebar, ya no vas a vivir en ese lugar seco, en ese lugar inhóspito, en ese lugar donde no crece nada. De ahora en adelante vas a comer en mi mesa. Ahora esto es muy importante: permítale a Jesús que pueda tocar ese recuerdo. Ahí donde está, dígale: Señor, sana mi corazón. La palabra de Dios dice en el Salmo 34:18: cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. ¿Puede abrir sus ojos? ¿Sabe? Mefiboset estaba en un lugar que yo creo que nadie quisiera estar ahí. Y probablemente él pensaba: a lo mejor esto es lo que yo me merezco. ¿Sí? Pero ahorita acabamos de leer ahí en el Evangelio de Juan que el Señor vino para que tengamos una vida plena y abundante. ¿Usted quiere una vida plena y abundante? Dios eso quiere. Ahora fíjese, es interesante que tengamos nuestras expectativas claras acerca de esto. Sanar es un proceso, hermanos. No es un evento instantáneo. Mire, hay milagros que suceden así, ¿cierto o no? Jesús muchas veces sanó de esa manera. Pero ¿sabe? Hay cosas como tal que requieren un proceso. Tal vez nos preguntemos: ¿verdad, pastor? Creo que me puedo identificar con Mefiboset en algún momento de mi vida. ¿Cuándo voy a sanar de eso? Es un proceso. Y como tal, ese proceso lleva tiempo. Filipenses dice, ¿verdad?, que el que comenzó la buena obra, Filipenses 1:6 dice que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará. Ahora mire, aquí hay algo interesante también acerca de la sanidad. Sanar duele antes de aliviar. ¿Sí? Sanar duele antes de aliviar. Quiere decir que implica confrontar el dolor. Mire, si por ejemplo usted se lastima cualquier parte del cuerpo, una pierna, la rodilla,
un brazo, ¿verdad? Usted se lastima. Si primeramente el doctor, el médico o el enfermero no le limpian bien la herida, ¿sí? Y créame que limpiar una herida va a doler, ¿cierto o no? Pues como tal está herido, ¿sí? Como tal está uno herido. Por ejemplo, si usted se cae entre piedras, pues tienen que limpiarle bien para sacarle que todos los pedacitos de piedra que a lo mejor quedaron ahí como tal dentro de su cuerpo. Y a veces hay que escarbar y limpiar y remover. Y dígame, ¿duele o no duele eso? Claro que duele, ¿sí? A menos que a lo mejor se haya quemado y como tal al momento de quemarse cauterizó, ¿verdad? Pero si no fue así, hay que limpiar. Y fíjese, para limpiar una herida se toca. Dios no nos hiere, pero Dios saca lo que ya estaba lastimado. El proceso de sanidad tiene que ver con eso, con que Dios saque lo que ya como tal ya está lastimado. Ahora mire, sanar también requiere honestidad. No va a haber sanidad donde hay negación. Vayamos al Salmo 51:6. No va a haber sanidad si nosotros mismos estamos negando. Ay, yo no necesito. ¿Quiere que le diga algo? Yo sí necesito sanidad. Sí, yo sí la necesito. Sí, necesito sanar muchas áreas de mi vida. Dice ahí, dice, pero tú deseas ¿qué? Honradez desde el vientre. Y aún allí ¿qué? Me enseñas sabiduría. ¿Sí? Cuando dice que tú deseas honradez desde el vientre, quiere decir que Él desea que seamos crudamente honestos con nosotros mismos, cuando como tal Él quiera hacer algo en nuestra vida. ¿Sí? Porque Él quiere hacerlo, o sea, el deseo de Dios es que Él quiere hacerlo. Pero aquí lo importante es que nosotros como tal se lo permitamos. ¿Sí? Se lo permitamos. Sanar implica perdonar. Y sabe, no porque el otro lo merezca, sino porque usted y yo merecemos libertad. El perdonar no libera al ofensor. ¿A quién libera? A nosotros, ¿verdad? A nosotros. Cuando perdonamos, eso no libera al ofensor, no, me libera a mí. Sí, me libera a mí. El perdón obviamente no justifica el daño, pero sí rompe la prisión emocional. Porque muchas veces, ¿verdad?, al no perdonar, somos prisioneros de nuestra propia falta de perdón. Imagínese por un momento a Jesús. Está Él ahí clavado en la cruz, está soportando todos los pecados del mundo y se da cuenta que ninguno de sus discípulos, salvo Juan, pero ninguno de sus discípulos están ahí con Él. ¿Cómo se sentiría? Abandonado, ¿no cree? Uno de ellos lo vendió, traicionado, decepcionado. Le invertí 3 años de mi vida a estos ingratos y ni uno solo está aquí. Y aún así, ¿cuáles eran las palabras que salían de su boca? Perdónalos, ¿por qué? No saben lo que hacen. ¿Sí? No saben lo que hacen, perdónalos. Estaba él dependiendo de que los demás como tal vinieran y le pedían perdón. Maestro, perdónanos por no estar aquí contigo. No, él no dependía de los demás. Él estaba haciendo, nos estaba mostrando lo que nosotros tenemos que hacer. Ahora mire, sanar nos devuelve propósito, nos devuelve identidad. Dios no solo sana para aliviarnos, nos sana para enviarnos. Mefiboset, escúchelo bien, Mefiboset pasó de ser un perro muerto a un hijo sentado a la mesa. Él a sí mismo se veía como un perro muerto, pero pasó de ser eso a ser un hijo sentado a la mesa del rey. Es cierto, cuando sanamos, eso no borra la historia, pero sí la redime. La mesa como tal no cambió sus pies. Él seguía estando lisiado.
pero sí cambió su posición. Ya no era aquel que estaba abandonado en Lodebar, ya no era aquel que estaba desamparado, ya no era aquel que no tenía nada. No, pasó a ser dueño de las tierras de su abuelo, de su padre, pasó a tener siervos, pasó a sentarse a la mesa del rey. Cambió su vida por completo. Y de eso nos habla la sanidad. Así que mire, vamos a orar en esta mañana. ¿Le parece bien? Sí, póngase de pie, vamos a orar. Solamente le quiero quitar 2 minutos más. No sé si puedan ponerme la alabanza. Ok.